Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo, esto es Ekbalo Podcast y este es el tercer capítulo de esta aventura que empezamos hace poco. Ekbalo significa impulso y buscamos tener un impulso correcto en nuestras vidas. En esta ocasión tengo un invitado que me place mucho tenerlo aquí. Sé que tendremos mucho que conversar, mucho que aprender también. Y sin más que decirles, quiero presentarles a Darío Jarrín. ¿Cómo estás, Darío? Hola, ¿cómo están? Paz. Paz. ¿Cómo te has sentido, Darío? ¿Cómo ha estado este tiempo? ¿En qué te estás dedicando actualmente? Cuéntanos. Bueno, me siento bien. Ha sido un buen tiempo en familia, en el trabajo, en lo laboral y también en lo artístico, que todavía estamos impulsando desde otras perspectivas. Buenazo, ¿sabes qué? Es costumbre, bueno, apenas vamos 3 capítulos de este podcast, pero es costumbre empezar con algo divertido, jocoso. Ok. ¿Sabes qué? Te voy a decir ciertas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Perfecto. Vamos, empecemos. Música, Un lenguaje. rock, Un lenguaje poderoso. reggaetón, Un antilenguaje. No, mentira. Creo que es un mal necesario. ya, mal necesario. Alabanza, Es parte de nuestra esencia, es lo que fuimos llamados a hacer. iglesia. Es una familia. Wow, increíble. Terminamos con esta parte. ¿Sabes que eres la segunda persona que al momento que le pregunto qué se le viene a la mente con iglesia, dice familia? Yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar, tener un impulso correcto de que la iglesia es familia. Quisiera decir sobre eso que nosotros nos acostumbramos a veces a andar solos y creamos como un pequeño grupo de amigos en la universidad, tal vez después de una iglesia. Y luego pasa el tiempo y tú ves que ese grupo no permanece. Generalmente vas perdiendo a los amigos. Ya cuando te haces viejo, así de mi edad, te das cuenta que cerca tienes 2 o 3. Y ahí es cuando tiene más sentido la palabra iglesia, porque la palabra familia y iglesia, porque es un cuerpo que no cambia. Las situaciones personales hacen que cambien, las relaciones cambian, pero la iglesia no cambia. Claro, las personas a veces cambian, pero la iglesia siempre es el lugar donde puedes volver o debes volver cuando estás caminando por la vida. Por supuesto, sabes que en el primer capítulo de este podcast yo hacía una pregunta y no sé si tú has escuchado esta frase de yo no voy a la iglesia porque la iglesia soy yo. Yo no necesito de la iglesia porque la iglesia soy yo donde quiera que vaya. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que no está bien, creo que es ridículo y creo que hay mucha gente que está por contextualizar la fe a las nuevas épocas, bajándole el poder de la esencia de lo que realmente es la fe, lo que realmente es la iglesia. Yo creo que la iglesia es un hospital de gente enferma, entonces nunca vas a encontrar ahí la plenitud, la sanidad, la pareja ideal, vas a encontrar a gente necesitada, pero tú también eres una persona necesitada, entonces yo creo que no puedes ser tú la iglesia, porque Cristo fundó la iglesia y la llenó de miembros que somos nosotros, a cada uno nos dio una función, una tarea en esa iglesia. Y también Él ama a la iglesia. Y eso es algo que a mí me encanta porque mucha gente ahora es como que no está conectada emocionalmente con la iglesia. O dice, bueno, sí, yo tengo mi propia comunión con Dios, yo no necesito a la gente. Y nosotros, sin darnos cuenta, estamos menospreciando a la esposa de Cristo, a quien Él ama y a la cual fuimos invitados a ser parte. Entonces yo creo que decir la iglesia soy yo es coger ese concepto y mandarle ya. La iglesia no es lo que nosotros pensamos, es lo que Cristo dice que es. Exactamente, estoy muy de acuerdo contigo. Iglesia o iglesia significa estar en familia, en comunidad, conectados con Dios y representar a la novia de Cristo. Y eso requiere también dejar atrás muchos conceptos o dejar atrás la individualidad, el orgullo, la vanagloria y todo eso y caminar en familia. Eso a mí me encantó la palabra que utilizaste de conexión. Y sabes que ya estamos yendo enseguida profundo en este podcast, pero Sí, antes es mi defecto, o sea, me dices hola, buenas tardes, y, ya estamos hablando de... No, y está bien, pero antes de eso, ¿sabes qué? Me gustaría preguntarte, ¿quién es Darío Jarrín? Tu trayectoria, ¿qué has hecho? ¿Quién no es Darío Jarrín? Cuéntanos. A ver, Darío Jarrín es una persona, es un artista
que le gusta expresarse a través de la música o del arte visual. Usa recursos como la tecnología, cosas así. Es hijo de Dios, es padre de familia, es hijo de Dios, esposo, es padre de familia y todo el resto de cosas que luego hace. Es un diseñador multimedia, me gusta trabajar en eventos, me gusta trabajar en música, me gusta crear siempre. Entonces, es una persona que no está quieta. ¿Qué no es Darío Jarrín? Pues Darío no es una persona que se queda quieta, está acostumbrada a hacer muchas cosas. Como tiene muchos recursos del arte, de la música, de las relaciones sociales, de la creatividad, soy bueno conversando con las personas, haciendo amigos, soy muy contactado, entonces siempre busco hacer algo, pero no lo hago para que mi ser, mi persona sea conocido o destaque. Yo fui conquistado por el Evangelio a los 14 años y desde ahí todo lo que hago tiene que ver con cumplir mi propósito en la vida, que es darle gloria a Dios en todo lo que hago. Y hablando de no estar quieto, estar siempre activo y aprovechar todas las oportunidades, tienes una banda. Cuéntanos sobre eso. Sí, tengo una banda. Mi banda favorita es Damn. Tenemos 20 años. Este diciembre de 2022 cumplimos 20 años de estar tocando rock, heavy metal y pues ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Qué significa Dam? Dam significa sangre, hace alusión, es una palabra hebrea que significa sangre de pacto y hace alusión a que la gasolina del mundo, o digamos del ser humano, es la sangre, pero la sangre de Cristo es la que nos permite, es el canal, el camino, el cual nosotros podemos ser salvados y justificados. Entonces quisimos hacerle homenaje a eso y nuestro primer disco explicándolo se llama Sangre. Pero ¿sabes qué? Un amigo me preguntó o me pidió que te hiciera la siguiente pregunta. Dice, hablando de que tienes una banda, hay un disco o un álbum que se llama Perro Amarillo. ¿Me equivoco, no? Sí, ¿Por qué Perro Amarillo? No se llama Perro Amarillo, se llama No tenemos disco pero tenemos power. Ya. Y en la portada está un perro amarillo. Ya. Es una alusión al primer nombre de Dam, que fue Perro Amarillo. Sí. Después, 3 meses después de fundar la banda, cambió a Tam. Estaba como muy punkero Perro Amarillo y era una cosa muy extraña. No me imagino que ahora los pudiésemos llamar Perro Amarillo. Ya me imagino los comentarios. ¿Te tocaste o te encontraste con oposición, críticas, muros? Sí, bastante. La iglesia a finales de los 90s y del año 2000, Dam empieza en el año 2002. Ya. Pero nosotros ya éramos rockeros y hacíamos música desde los 90s. Y no era algo muy entendido y muy aceptado. Entonces, yo siempre fui un chico de pelo largo que buscaba música alternativa en la iglesia. Y claro, un chico bueno, ¿no? Pero siempre estaba sirviendo los jóvenes y todo eso. Pero tenía esta faceta distinta. Y la gente, pastores y autoridades que me querían mucho, trataban de hacerme entender que no estaba bien que un cristiano tenga una afición, por ejemplo, con algo del mundo. Pero tal vez yo dentro de mí entendía que hay cosas que no se pueden decir solamente así con balada pop. Que hay algunas cosas que es bueno gritar, ¿no? Y bueno, uno es rockero porque ya nace rockero, entonces creo que yo encontré en el rock esa oportunidad de poder expresarme más estridentemente. Y sabes, Darío, hablando del nombre de tu banda, de Dam, que significa sangre, ¿sabías que también, hablando de la raíz hebrea, Adama significa hombre, significa tierra? Y sabes que me llamó mucho la atención cuando yo me hice cristiano Dam, porque me identifiqué con el ritmo, me identifiqué con las canciones. Y sabes que algo que me preocupaba cuando me hice cristiano es no encontrar buena música cristiana, hablando del rock, por supuesto. Wow. Petra, Striper, todo eso eran gringos, está en Estados Unidos, pero me preocupaba en cierto momento no encontrar una música que a mí me guste y que me identifique hasta que encontré Dam. Y por eso desde ahí te ubiqué a la banda y todo. Pero quiero hacerte una pregunta. Tal vez la típica pregunta noventera, ochentera. ¿El rock es del diablo?
No, el diablo no tiene nada. El diablo lo que sabe, según la palabra, es robar, hurtar, destruir. Y no es capaz de crear. El diablo no puede crear su Adán y su Eva y hacer su mundo. Lo que puede hacer es pervertir lo que es de Dios. Y esa es la historia de la vida, ¿no? Así que yo creo que el rock es una expresión musical muy especial y tal vez ahora ya un poco ha evolucionado tanto, ¿no? Pero en los años 60, 70, 80, cuando era un poco más pura, fue súper revolucionaria, justamente porque la cultura no estaba acostumbrada a esto. Pero yo creo que ahora el rock es parte de nuestra cultura. Lo que es del diablo es mensajes, letras y vidas de personas que han entregado a él su ser artístico, ¿no? Ahora, hablando de iglesia, ¿cómo trató la iglesia o cómo impulsó o dejó de impulsar la iglesia a un rockero como tú? Me acuerdo que en los años 70, bueno, yo no lo vi, pero me acuerdo haber visto mucha información respecto a esto. La iglesia motivó destrucción de televisores, destrucción de discos, aislamientos de comunidades, de personas. Y trato de entender cuál era la visión que ellos tenían, porque como humanos son falibles, al igual que nosotros. Tal vez nosotros ahora tenemos conductas que son así. Por ejemplo, yo no quiero que mis hijas estén en TikTok. Entonces, tal vez si es que yo me pongo un poquito más intenso, tal vez yo pueda crear una comunidad anti-TikTok y alejar a los hijos de la destrucción que se propaga, por el TikTok. Entonces, desde ese punto de vista, cuando entiendo la naturaleza de eso, entiendo muchas malas conductas como eso de coger y quemar discos, televisores y cosas así. Y yo creo que la iglesia ha sido conocida justamente por ser quien embanderilla muchos de estos proyectos. Por ejemplo, me acuerdo que ustedes no nacían, pero Bon Jovi dio un concierto aquí cuando yo tenía 15 años. Yeah. Yo no conocía de Bon Jovi. Ahora me gustaría poder ir a un concierto de Bon Jovi. En ese tiempo orábamos para que no se dé el concierto de Bon Jovi. Hubo un grupo de hermanos que alquilaron un helicóptero, lanzaban tratados. El concierto de Bon Jovi. A algún joven le cayó un paquete de tratados. Evangelismo gravitacional. Entonces me pongo a pensar que hay muchas cosas que ahorita tal vez con otro entendimiento decimos, eso está muy extremo, está too much. Y me acuerdo que nosotros no fuimos llamados a hacer muchas manifestaciones desde nuestro punto de vista acerca de la fe, sino mostrar el amor. Cuando una persona muestra el amor o es diferente porque ama sinceramente al prójimo, esa persona es vista diferente. Esa persona es llamada sal y luz. Cuando una persona muestra el amor o es diferente porque ama sinceramente al prójimo, esa persona es vista diferente. Esa persona es llamada sal y luz. Y es una persona que sirve a la sociedad, es buena para la sociedad y no pasa desapercibido. El que es un buen esposo, el que es un buen padre, la gente lo ve. Claro, y el diablo quiere destruirlo, ¿no? De todas formas, pero esa forma de vida, que es la forma de vida del reino, es una revolución. Yo creo que esa es la forma en que los cristianos debemos asumir nuestro estilo de vida, más allá de las formas, de que si me gusta el folclore, me gusta el rock, me gusta el reggaetón, me gusta los viajes interestelares o me gusta el cine. Sea cual sea el gusto que yo pueda tener respecto a las cosas que estamos conviviendo aquí con otras personas, mi forma de ser cristiano, el tener una relación con Dios, el alimentarme de su palabra, el compartirla, el no avergonzarme del evangelio, eso es lo que puede causar un llamado de atención a la sociedad, más que te lancen una caja de tratados de la cabeza. Entonces yo creo que me da ternura porque yo siento que los cristianos quieren cumplir su papel, pero toman posiciones muy
Radicales. Sí, radicales y folclóricas, en donde tienes que estar sí o no en contra, cuando la Biblia nos dice claramente que tenemos que estar en pro y en contra, y no debemos asustarnos por eso. Más bien debemos tener una conciencia clara de cuándo somos amigos del mundo y cuándo somos enemigos de Dios, que es lo que la palabra nos está llamando a siempre evaluar. Sin duda alguna, la música tiene mucha influencia en las personas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, porque es un lenguaje, no sé si es espiritual, es una cosa que llega al alma y te puede dar respuestas que te puedes llevar, respuestas que estás buscando, y que empiezas a conectar con las canciones, con los sonidos, con los instrumentos, con los artistas. Por eso los artistas los pones en una posición de Dios. Ahora, ¿cómo has visto tú la evolución de la música dentro de la iglesia? Bueno, sobre la música de la iglesia tengo que decir primero que la iglesia es el semillero de los músicos en el mundo. Hay muchos músicos muy conocidos, muy famosos, que han tenido la oportunidad de nacer, foguearse en la iglesia, como Elvis Presley, ¿no? En nuestra cultura mismo vemos que hay mucha gente que ahora es un artista secular, pero que tiene un apego a su fe porque es el lugar en donde él pudo empezar a expresarse artísticamente. Y la iglesia es una familia, normalmente es una comunidad en donde conoces gente, le pones en contacto con instrumentos, le permites empezar a expresar eso, y eso se vuelve una parte muy importante de la vida de las personas, ¿no? Pero la música va cambiando, entonces no siempre ha sido así. Pero yo me acuerdo que en los 90s eran grandes grupos de jóvenes que se reunían en las iglesias para poder aprender, para poder estudiar, para poder ser buenos músicos. Pero ahora, no sé, ahora más bien siento que la música en la iglesia es como un lugar, una plataforma en donde ya tienes que saber y tienes que venir y tocar, y no es donde te están formando, ¿no? Esto es algo diferente. Te formaban y ahora más bien solo te muestran. ¿Qué pienso acerca de los géneros musicales? Pienso que está bien que se permita la variedad. Por eso todos tocamos canciones que, aunque tal vez no oímos reggaetón en nuestro día a día, pues sí vamos a la iglesia, estamos en los montes, en los valles, como músicos tocando, porque es una expresión de alabanza sincera que se le permite a la gente. Lo que no creo que esté bien es que la música tome el lugar de la predicación. Y en eso hay mucho pensamiento por denominaciones. Hay denominaciones que se permiten hacer, otras que no se lo permiten, pero yo creo que la palabra siempre tiene prioridad, ¿no? La iglesia en los inicios, la iglesia que le dicen primitiva, pero que realmente era muy avanzada, más que primitiva, se dedicaba a la predicación, a la enseñanza de la palabra y a la comunión. Yo le pondría la música como partecita de la comunión. Y también a la adoración. Hay muchas partes en la Biblia en donde se dice que incluso Jesús los reunió a los 12 y cantaron el himno. Es parte de la liturgia, es algo lindo, pero de que sea un concierto y una aplicación mediocre basada en la vida del pastor, eso ya no es iglesia, es un espectáculo. La iglesia debe estar basada en la predicación de la palabra. La iglesia debe estar basada en la predicación de la palabra. ¿Te imaginas a un Jesús rockero? No mucho, porque de Jesús lo que me atrae es su posición ante el mundo, su entendimiento del reino de Dios, su relación con el Padre. Entonces no le veo en cosas tan triviales como el músico. Aunque claro, me gusta mucho alguna imagen de inteligencia artificial de Jesús con pelo largo, con gafas en la moto, y digo, sí, pero muchos quieren tal vez ponerlo a él como un revolucionario en todos los aspectos, en lo político, en lo social y también en la música y todo eso. Y yo pienso que es mucho más. Jesús es mucho más que cualquier concepción en la que los humanos le podemos poner. Jesús es mucho más que cualquier concepción en la que los humanos le podemos poner. ¿Sabes que le diste el clavo? Porque justo estaba pensando que
el correcto cristianismo o la verdadera iglesia o el tema de tener inspiración, creatividad para hacer música se basa en el concepto correcto que tengamos de Jesús, en la correcta relación que tengamos a Jesús. Sabes que entre más conozcamos a Jesús mediante su palabra, mediante experiencia personal, podemos entender y hacer iglesia, podemos entender y hacer buenos cristianos, no radicales, no religiosos, sino expresar amor, expresar compasión, expresar solidaridad, pero también ser cristianos creativos, creativos que defienden su autenticidad, su espiritualidad, no con máscaras. Y creo que esa es la clave. Quiero sumarle con cristianos con fe razonable, como hay un ministerio que se llama fe razonable, es decir, que su fe no sea ciega. Sí, tiene que ser razonable, tiene que ser estudiada, tiene que ser bien pensada, porque a veces cogemos cualquier cosa en internet y decimos esto es, y no es así. Tienes que estudiar la palabra de Dios y tienes que estudiar a Jesús y para conocerlo. Creativos, me encantó que digas eso. Cristianos creativos es como... Sí, pues, tal vez eso es lo que debería diferenciar. Los creativos fueron los cristianos que en la Reforma empezaron a hacer escuelas, o que en otros momentos de la historia empezaron a hacer hospitales. Había necesidades, pero se organizaron de forma creativa y dijeron, a ver, hagamos esto, tú trae esto, vamos a hacer esto. Y se pusieron objetivos muchos más nobles que tal vez los que la sociedad en ese momento permitía. Y auténticos sobre todo, porque yo creo que tal vez no solo el cristiano, tal vez no solo el latinoamericano, tal vez no solamente el ser humano. La gente busca parecerse a alguien para ser identificado en un grupo y se olvidan del valor de la autenticidad. De quién eres tú con tu pensamiento, con tu voz, con lo que Dios te ha dado. Y ser alguien diferente. Porque creo que el principio es que todos somos diferentes. No estamos llamados a todos ser esto o esto o esto, sino ser quien nosotros somos. A mí me llama mucho la atención los artistas de ahora. Por ejemplo, hay música muy producida solo en la computadora. Salen con su voz haciendo cualquier cosa y te suena un trap y te suena su voz haciendo algo extraño y es algo que no has visto. Pero es la expresión artística de una persona. Y cuando eso se descubre su autenticidad, su belleza, su espacio en el mundo, empieza a crear un movimiento. Es decir, todo el mundo va a hacer lo mismo. Pero el revolucionario fue el que empezó a hacerlo. Se atrevió a que su voz sea escuchada. Y bueno, creo que es una lucha en la que estamos todos. Sabes que no importa si es rockero, reggaetonero, chichero, flogger, no sé qué tendencias existen en la actualidad, pero no importa eso. Lo que importa es cómo estás transmitiendo al verdadero Jesús de la Biblia hacia los demás. Nosotros podemos influenciar. De hecho, por el cristianismo, por los cristianos, es que nacen las universidades. Nacen corrientes de influencia. Tú hablaste como la Reforma, por ejemplo. Entonces, no importa tus gustos musicales, no importa qué experiencias hayas tenido, lo que importa es cómo estás influenciando correctamente, sin dejarte llevar por la corriente tal vez, o sin dejarte llevar por malos conceptos, sin dejarte llevar por poco conocimiento bíblico tal vez. Tienes que experimentar, ser auténtico y influenciar. Influenciar, creo que esa es la clave de un cristiano. Quiero preguntarte algo. Tú eres padre de 2 adolescentes, ¿verdad? Y así como a ti te influenció el rock, ¿cómo miras tú la influencia que tienen tus hijas? ¿Y cuál es tu papel como padre ahí? ¿Cuáles son las influencias del mundo actualmente? No puedo identificarlas cuáles son. Son tan variadas, son tan distintas. Todas usan la tecnología como medio para llegar. No sé con qué se identifican mis hijas. O sea, no te puedo decir con esto, porque esas cosas a veces ni siquiera tienen nombre, no son movimientos. Solo sé que a una le atrae un tipo de música, a otra le atrae otro tipo de música. Cada una se nutre del tema que a ella le interesa, pero de distintas fuentes. A una de mis hijas, la mayor, y que le mando un beso. Ella le encanta el deporte, el fútbol, y ella se nutre, por ejemplo, de comentarios deportivos, de influencers deportivos, de medios deportivos, y hace su valoración entre uno y otro. Y puede haber un medio como ESPN que alguna vez dijo algo que a ella no le gustó y ella ya lo descartó.
Y dice, no, ese no es. Entonces estamos hablando de que antes teníamos corporaciones en las cuales podías alinearte y decirte, bueno, tal vez yo voy con este y voy con este. Pero ahora es tan variado que todo es on demand. Entonces el joven puede seleccionar lo que le interesa a la cultura. El problema de esto es que él está todavía buscando formar su personalidad. Y en el caso del cristiano yo pienso que si es que no tiene a la palabra de Dios como el centro, como la base de su búsqueda, se empieza a ir por muchas corrientes. El mundo ahora es muchas corrientes, en donde te puedes ir, sumar en una y en otra y seguir en tu individualidad buscando quién tú eres. La palabra de Dios es la que nos llama a entender que nosotros fuimos creados para Él y por Él. Y aceptar eso en tu vida y permanecer en eso es el único ancla que tú tienes como para que en un mundo de tanta tendencia no estés de un lado a otro, sino puedas permanecer. La tarea difícil ser padre. ¿Y qué haces como padre? Pues lo que haces es... yo soy un poco intenso en cuanto a tal vez la selección de contenido que mis hijas hacen, pero estoy tratando de entender que cada uno tiene que buscar su propio ritmo de lo que escoges para formarte. Yo tengo que respetar incluso a mis hijas como personas, pero mi responsabilidad es darles la palabra de Dios. Entonces lo que hay en mi casa es Biblia todos los días. Hay normas como que el domingo no escuchamos música secular. Hay acciones como ir a la iglesia, acompañarnos. Hay costumbres como orar, como hablarnos de Dios. Y yo estoy en una lucha entre dejarles ser como persona y hacer lo mejor que pueda de mi principal responsabilidad, que es formarles como hijas de Dios. Pero debo entender que ellas tienen que tener su propio camino y su propio encuentro con Dios. Y claro, ellas también aman al Señor, están en eso, pero es muy difícil el mundo ahora y necesitamos anclas, y la única ancla segura que tengo es la palabra de Dios. Actualmente, ¿cuál crees, como padre, pero también como hijo de Dios, como cristiano, cuál crees que es la mayor lucha que nosotros tenemos? Hablando de las corrientes del mundo, por decirlo de alguna manera. Creo que luchamos contra el mundo frontalmente en cuanto a la importancia que le damos en nuestro día a día. Hay que partir de que nuestra misión no debemos verla como de aquí a 1000 años, es cada día. Es evaluarnos cada día si es que seguimos la fe, es levantarnos cada día con la decisión si hoy voy a seguir a Cristo o no. Y poder tasar en ese día cuánto mundo viví, cuánto mundo acepté, jugué, disfruté, cuánta Biblia, cuánta comunión con Dios, cuánta verdad del Evangelio prioricé antes que el mundo. Entonces, si tú te das cuenta, estamos perdiendo, porque a veces vamos a trabajar y son 8 o 10 horas al día que estás solo en el mundo. Y yo a veces digo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar todo y dedicarme al ministerio para poder cumplir. Tal vez no es la misión que todo el mundo tiene, pero uno tiene que estar consciente de que estamos viviendo en el mundo, pero permitimos mucho mundo en nuestro día a día. Necesitamos la libertad que nos da la palabra de Dios para poder actuar bien y desenvolvernos bien en este mundo. Como alguien que fue metalero, que fue rockero, que vivió el mundo de iglesia, que se enfrentó contra corrientes del mundo, ¿qué le dirías a alguien que está consolidando su fe, que está explorando su fe y encontrando una fe auténtica, propia? ¿Qué le dirías? Le diría que diste en el clavo, porque lo único importante en el mundo es la fe que tienes y tu relación con Dios. Que lo único importante en el mundo es la fe que tienes y tu relación con Dios. Voy a poner un par de ejemplos para poder volver a estar aquí. Yo como artista estoy buscando entender cómo funciona mejor el mundo para poder comunicarme mejor con él. Los 3 últimos meses me he pasado oyendo reggaetón. Me considero un nuevo fan de Redimidos. Pero, de hecho, yo era rapero antes de ser rockero. Cuando era niño, yo era rapero. Me encantaba el poco rap en español que había. Por eso amo a Vico C. Luego dejé todo eso y me metí al rock y todo eso. Y luego, siendo rockero, me di cuenta que estoy en un mundo que no es real, porque incluso la comunidad del rock se volvió a ser una comunidad un poco más pequeña, más aislada, y todo el mundo está hablando un lenguaje que se llama música urbana.
yo no quiero hablar ese lenguaje, pero necesito entenderlo, entonces vuelvo a mis raíces raperas un poco a escuchar. Y alguien dirá, entonces tú no eres un auténtico rockero, porque ahora estás haciendo... No me importa. Lo que me importa es a dónde está yendo lo que yo siento respecto al mundo. Lo segundo que estoy haciendo. Nunca he estado... Bueno, cuando niño participaba en proyectos artísticos con mi familia, con mi papá. Tenemos un grupo folclórico, entonces tocábamos música y era como súper chévere, ¿no? No era algo cristiano, era un proyecto secular. Mi primera banda secular. Y de ahí me metí en la iglesia y toqué en la iglesia 20 años y con Dan 20 años y todo lo que he hecho ha ido alrededor de eso. Y ahora siento tal vez la necesidad de abrir espacios artísticos en otros contextos que no son cristianos. Alguien dirá, lo que pasa es que apostataste de la fe. Bueno, no me importa. ¿Por qué estoy oyendo reggaetón? ¿Por qué estoy haciendo otros proyectos? Porque me doy cuenta que tiene más peso para el mundo la influencia. Hay una vieja canción de Mortification. No la escuches si tienes problemas de presión. Si no estás listo. Si no estás listo, no escuches Mortification. Pero hay una canción que se llama Influence, de hace 20 años, que dice, no queremos la fama, queremos salvación. Y yo lo que menos quiero en la vida es la fama. Yo lo que quiero es la salvación a través de la influencia. La influencia es como la tecnología. La tecnología coge a toda la gente y les pone en una cosa, les da contenido. La influencia puede lograr eso. Coge las miradas de todo el mundo, porque estás haciendo un proyecto artístico, un proyecto secular, un proyecto, lo que sea que estés haciendo, coge la atención del mundo. Y ahí puede ser sal y luz. Entonces lo hizo Vico Sí, que sacó su nuevo disco hace unos 2 meses. Y Vico hace un disco que no es secular. Y pasa en todos los podcasts hablando, predicando el evangelio, pero así, crudo y duro. Entonces yo me pongo a pensar y digo, eso me animó mucho a hacer eso, porque dije, es perfecto, es maravilloso, es un plan de infiltración. Nosotros estamos del mundo, pero no somos del mundo. Entonces lo mejor que podemos hacer es ser los más vistos del mundo para predicar el evangelio de la mejor manera. No digo que es la única manera, ni que es la mejor, perdón, no es la mejor manera. De una manera un poco más amplia, para que la gente pueda ver a esos cristianos. Ahora, para hacer eso, y regreso a la pregunta de los que están empezando en la fe, no necesitas arte, no necesitas influencia, no necesitas contacto, no necesitas negocio. Lo único que necesitas es a Cristo. Tu fe en Él, ese es el tesoro. Y cuando ese es tu tesoro, dice la palabra que todas las otras cosas serán por añadidura. Entonces, si tú tienes a Cristo y te va bien en los negocios, es porque tienes a Cristo y porque los negocios son una herramienta para el servicio, para el ministerio y para la evangelización. Entonces, si tú tienes a Cristo y eres ingeniero y estás siendo reconocido como ingeniero, es porque esa ingeniería es una herramienta que tienes como cristiano, que es tu principal esencia, tu primer yo soy, es eso, el ser cristiano. ¿Para qué? Para que hagas misiones, evangelismo, servicio y puedas influenciar al mundo. Y si eres artista como yo, me considero un artista, aunque ese va a ser artista. No, pero el artista es el que tiene recursos artísticos para usar. Si yo soy artista, mi principal razón de ser es ser cristiana, ser Cristo. Eso es lo que yo soy. Y lo otro son recursos para influenciar, para testificar, para compartir, para darte a conocer y darte a conocer contigo a quien tú eres, al Hijo de Dios, a quien tú representas. Podríamos decir que se cumple lo que Pablo dice: me hice judío para alcanzar a los judíos, me hice gentil para alcanzar a los gentiles, me hice débil para alcanzar a los débiles. ¿Crees eso? Tal vez no tiene tanto que ver, porque Pablo habla de entender la realidad de otros para acercarte a ellos y poder predicarles a Cristo. Tal vez sí tiene un poquito que ver. Lo que yo digo es que hay cosas que no tienes que aparentar ser, sino que eres. No digo que Pablo promueva aparentar ser, pero él dice, ok, yo tengo tantas facetas, soy judío, tengo tantos estilos, como el puerco araña, tengo tantos estilos, soy judío, soy romano, soy soltero, son todos mis estilos. Entonces voy a empezar a acercarme a través de eso a otros. Tal vez sí tiene mucho más que ver que lo que yo veo, sí. Pero en el caso de lo que estoy hablando, creo que la gente no sabe quién es. Y tal vez mucho menos va a tomar una faceta de su ser para acercarse más a otros, porque ni siquiera sabe que necesita a Cristo.
Lo que primero yo necesito es entender que soy cristiano, vivir como cristiano, y luego empiezas a ver que tienes todos estos recursos para poder compartir tu cristianismo con otros. Ahora, ¿cómo descubro quién soy yo? Tal vez todos se encuentran, o bueno, la gran mayoría luchamos con el dilema de quién soy, qué hago, qué necesito, hacia dónde voy. ¿Cómo descubrir ese quién soy yo, hacia dónde voy y qué es lo que necesito? Ayer estaba conversando con un grupo de compañeros de la oficina que no son cristianos y ellos decían, pero es que está mal que trabajemos en estos horarios. Y yo apoyo eso, el trabajo freelance y cosas así. Dicen, estamos a veces... pasamos 8 horas de nuestra vida aquí. Se pusieron existenciales. ¿Quién somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y yo les dije, sí, lo que tenemos es que un trabajo no nos va a dar el entendimiento de quién somos, ni una pareja, ni una familia. Nuestro propósito es espiritual, les dije así. Y alguno lanza la pregunta que tú lanzas, ¿y cuál es el propósito de la vida? Y yo digo, el propósito de la vida es el que dice la Biblia, que conocer a Dios y darle gloria, vivir para Él. Entonces, si tú me dices, ¿cómo puedo descubrir eso? Primero, no es algo que van a hacer de mí. La gente ahora te enseña que tú busques en tu interior quién tú eres. Entonces, si yo busco en mi interior quién soy, voy a encontrar triple. Lo que te dice Disney, escucha tu corazón, ahí está la respuesta. Escucha tu corazón. Pero ¿y si mi corazón está equivocado? O si busco en mi interior y lo único que encuentro es, no sé, cuestiones acerca de la vida. Realmente el propósito de nuestra vida es externo a nosotros. No hay que buscarlo en nuestro interior. No nos lo va a decir la experiencia, no nos lo va a decir nuestra voz, nos lo va a decir la palabra de Dios. Él va a decir, pero la Biblia es cuestionable. Ok, estudiemos si es que esta Biblia vale la pena y vamos a ver que históricamente es el documento más fiel que existe para la humanidad. Y esa Biblia nos dice a nosotros quién somos. Entonces yo no tengo que asumir eso y decir, sí, seré o no seré. Yo tengo que creer, es lo que me manda el Señor y me manda la Biblia. Me dice, tú eres mi hijo amado. Entonces yo tengo que asumir eso. Yo soy el hijo amado de Dios. Dice, tú eres real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para llevar las virtudes de aquel que les sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego te dices, entonces eso es lo que yo soy. Y cuando estoy en un mundo de tinieblas, esa verdad tiene que hacerme entender que tengo una misión ahí. Entonces no podemos encontrar el propósito separados de Dios, porque es Dios nuestro diseñador y quien nos dice cuál es nuestro propósito. Y eso está ya revelado en las palabras de la Escritura. ¿Y sabes qué me gustaría añadir? La Biblia en Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. No te dice, ora una semana, ora un mes, 2 horas y ya te voy a responder. Dice, clama. Y clamar es el acto de buscar desesperadamente. Y creo que para encontrar el propósito, o para descubrir nuestra identidad, o para descubrir qué tan influyentes podemos ser, la receta clave es clamar. No dejar de buscar a Dios, porque ¿cómo voy a saber quién soy yo y hacia dónde voy? Preguntándole al creador de todo, preguntándole quién es Dios. Entonces, mientras más pase tiempo con Él clamando, voy a encontrar una fe auténtica, voy a encontrar creatividad, voy a encontrar recursos sobrenaturales, voy a encontrar un propósito, pero más que nada voy a encontrarme con mi identidad y así voy a tener una fe inquebrantable a tal punto que pueda influenciar donde quiera que esté, no importa en la etapa, no importa trabajo, universidad, amigos, familia, no importa. Lo que importa es que permanecer más en Dios nos ayuda a encontrar una identidad. Creo que la palabra clave es permanecer y no mostrar apariencias. Sí, hay una vieja canción de Danilo que se llama El abrazo del Padre, creo, y dice, es en tu abrazo, mi Señor, que encontré por fin que soy, en el milagro de tu amor que me da identidad. Esa letra me encanta, porque creo que eso es lo que la gente busca. Cuando alguien se hace parte de una pandilla, busca identidad. Cuando alguien se siente rechazado de su familia, tiene conflictos de identidad. Cuando su padre no ha estado con él en la crianza, no tiene algo desigual en su identidad. Y yo sé que esas cosas pueden ser el día a día en el mundo aquí en la tierra, pero hay algo extraterrestre, un Padre Celestial que se acerca a nosotros. Ni siquiera nosotros tuvimos que acercarnos. Él se acerca a nosotros y nos llama. Y la Biblia dice de tantas formas, dice, clama a mí, pero también dice, yo estoy aquí golpeando la puerta. Y lo que te da
el Señor es identidad. Lo que te da es la verdad que tal vez no es fácil creer ni entender de entrada, pero básicamente es todo lo que necesitas. Es tu identidad como su hijo. El mayor conflicto que tienen las personas actualmente es encontrar su identidad, y por eso muchos buscan esa identidad en una pandilla, o si es que en su familia hay problemas en las relaciones, no se siente parte de esa familia, o alguien está buscando identidad en modas o en otras personas, en relaciones. Cuando al final tiene un novio o una novia y esta persona le dice, chuta, tú eres el amor de mi vida, en cuentas esa ubicación, dices, ya, eso soy. Y lo que pasa es que huimos de la principal invitación a entender quién somos, que es la de Dios, nuestro Creador, que nos dice, tu identidad la determino yo, porque yo te hice, yo sé quién tú eres mi hijo, tú eres amado, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo escogido, tú eres un guerrero valiente, tú eres una princesa. Es Dios quien te dice cuál es tu rol en la vida, y para eso pues tenemos que escucharle. Completamente de acuerdo, y me quedo emocionado porque me da ganas de mostrar una fe auténtica donde quiera que estoy. ¿Sabes qué? Podríamos decir, grita, salta, baila, moshea, danza, todo en el nombre de Jesús con una fe inquebrantable. No importa tus gustos, no importa dónde estás, lo que importa es que tu fe sea auténtica y tengas una relación con Dios. Para despedirnos, Darío, ¿qué le dirías a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? Bueno, les diría que tal vez a ustedes les suene esto como un lenguaje un poco religioso. Tal vez nosotros estamos hablando de Dios y cosas así que tal vez no has escuchado, no te has enfrentado a eso. Y lo que quiero decirte es que nos veas a nosotros como personas que han tenido infancia, tenido traumas, han tenido desamores, fallas, conflictos laborales. Somos personas como tú, pero nuestra esperanza no está en lo que el mundo pueda darnos, porque a veces esperamos, un día voy a tener el trabajo que me merezca, o un día me van a tratar como realmente me merezco. Y lo que nos diferencia a nosotros del mundo es que nuestra esperanza no está en lo que el mundo nos pueda a nosotros ofrecer o dar. Llegará un momento en donde este mundo va a pasar y realmente empezaremos a vivir ya sin las cadenas del pecado, sin las cadenas del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte. Viviremos en la eternidad con Dios. Esa es nuestra esperanza y eso es lo que nos hace que veamos el mundo diferente. Lo que yo quiero decir a las personas que nos están viendo es que hay una vida más allá del día a día que estamos viviendo, y esa es una vida eterna que nos la está dando nuestro Creador, quien nos hizo a nosotros. Y ese Creador vino a enseñarnos, a comunicarse con nosotros y a decir, esto es el reino de Dios a través de su Hijo. Y nos dejó su palabra, y esto es algo que a nosotros nos cambia la visión de la vida. Ya no queremos ser ricos, ¿verdad? No queremos ser famosos, no queremos ser las mejores personas del mundo, no creemos tener un mérito para ser ni siquiera bueno. De hecho, partimos del punto que somos un par de pecadores. Pero el sabernos perdonados por Dios, el sabernos amados por Dios, el saber que no necesitamos buscar nada en nadie porque Dios nos ama, es algo que nos da esperanza y nos convierte en personas libres. Si es que tú escuchaste este podcast y te pareció un poco extraño hablar de todo eso, desde un punto de vista de que éramos rockeros y éramos músicos y empezamos a hablar de esto, para nosotros esto es la vida. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos está llamando a conocerlo. Y pues ojalá y haya servido un poco la experiencia que, desde mi experiencia, poder compartir cómo es ese cristianismo, cómo es esa fe en mi estilo de vida un poco rockero, bohemio, artístico y lo que sea. Y dinámico, no quieto. ¿Sabes qué me encantó lo que dijiste? Nuestra esperanza y nuestro sustento está en aquel que nos llamó, en aquel que nos creó. Y bueno, yo quiero también decirles que para todos los que nos escucharon, nos vieron y dijeron a estos qué les pasa en este podcast, podemos decirte algo. Dios tiene un plan para tu vida y no dejes de buscarlo. Por muy raro que sea, por muy lejos que estés, no dejes de buscarlo. Así que ha sido un buen tiempo. ¿Cómo te sentiste? Bien, muy iluminado por las
Muy feliz de ver un equipo como el tuyo. Muchas gracias a todos los que están aquí y gracias, Marce, por invitarme al podcast. Amigos, esto fue Ekbalo Podcast. El impulso correcto que necesitas, sin duda alguna, viene de Dios. Nos vemos en el próximo capítulo.